¿Qué tal amigos? Antes de comenzar con el video, recuerda que hemos creado un blog llamado Ingetool del mismo canal de YouTube, en donde va a tener la siguiente dinámica. Primero puedes observar aquí un poco la descripción de los cursos que más o menos se está trabajando. En este caso también está el número de contacto por si es que necesitas algún tipo de duda, un consejo, algún servicio, etcétera, con respecto a esos temas. Y luego ya podemos ver lo que son los temas en específico. Si te das cuenta, son links de reproducción de lista completa que lo va a redireccionar a YouTube. Ahí tenemos los temas de diagramas de fuerza axial, cortante, armaduras, reacciones, teorema de Castigliano, doble integración, vida conjugada, etcétera, 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 ¿no? Trabajo virtual, pendiente de flexión. Y finalmente vemos también un poco de exámenes o resolución de estos mismos de diferentes universidades. Simplemente hacen clic en cada uno de estos y lo redirecciona. Luego, si es que no quieres verlo de ese modo, o quieres tomarlo en cuenta por imagen, por así decirlo, entonces acá lo he extraído de esta manera. Y ustedes simplemente hacen clic en cada uno de estos donde dice haz clic acá y lo redirecciona al video en específico, ¿no? Acá al vez de glosado en realidad me toma un poco de tiempo en estar haciendo todo esto, pero más que nada es para que ustedes puedan tener una mejor visualización. Ahora sí, puedes comenzar con el siguiente video. ¿Qué tal amigos? Antes de comenzar con el video, en realidad me gustaría que le den like y traten de comentar en realidad, porque de esa manera haces que haya interacción, ¿no? Con respecto a YouTube, y de esa manera también recomiende los videos que es necesario. Así que dale like, suscríbete también. Y nada, vamos a comenzar entonces con este problema. Como podemos observar en el título, nos piden hallar la deflexión vertical que se va a producir en el punto D, justamente acá. ¿A qué se refiere con la deflexión vertical? Viene a ser el desplazamiento, pues, ¿no? Un desplazamiento que quizás podría ser de esta manera, justo en el punto D, más o menos ese tramo. Este sería el valor de delta que vamos a calcular. Puede ser hacia abajo, también podría ser hacia arriba, en cualquiera de esas dos circunstancias. Eso ya lo vamos a ver al final, si es que nos da positivo o negativo. Vamos a ver todos esos aspectos en realidad, así que no tengan ningún problema, mejor dicho, a la hora de desarrollar ese tipo de ejercicio. Así que como primer paso también se va a aplicar el método de la carga virtual, como también se le conoce, trabajo virtual, carga unitaria, etc. Simplemente consiste en lo siguiente, en aplicar una carga unitaria justamente en el punto donde nos indica esa deflexión, ¿no? O desplazamiento vertical. Si nos piden deflexión, tenemos que colocar una fuerza unitaria. Puede ser, en este caso, bueno, es el valor unitario, mejor dicho, un valor adimensional. Otros le colocan unidades. En realidad puede ser de cualquier forma, pero yo más o menos lo trabajo de este modo. Y podría ser la fuerza vertical hacia abajo o hacia arriba. Digamos que en este ejercicio, no sé, nos hubiesen dicho haya la deflexión horizontal en el punto D. Entonces yo tendría que colocar un valor unitario, podría ser hacia la derecha o hacia la izquierda, pero de todos modos es una fuerza horizontal. Entonces también tengan cuidado en eso. Muy aparte, si es que le piden también calcula el giro en el punto D. El giro ya tiene que ver con una carga de momento. Puede ser horario, como también podría ser en sentido antihorario. Así que ya tienen en cuenta esos aspectos, comenzamos. El primer paso va a ser entonces definir el estado con el cual se está trabajando. Ahorita estamos viendo este ejercicio, se le va a considerar el estado real. En el estado real, lo que yo tengo que calcular sería en todo caso las ecuaciones de momento que se va a dar para cada tramo. Si ves acá son tramo AB, tramo BC y tramo CD. Serían como que dos o tres cortes que se va a aplicar. Al final son tres cortes lo que se va a tomar en cuenta. Así que para hallar esos cortes también debemos tomar en cuenta algunas reacciones, ¿sí o no? Porque si tú trabajas el corte 1 de izquierda a derecha, es evidente que necesito las tres reacciones que va a estar sujeta el apoyo empotrado, ¿sí o no? Un apoyo empotrado me va a generar tres reacciones, reacción vertical a Y, reacción horizontal a X, como también una reacción de momento.
puede ser en cualquier sentido como les digo. Y nada, para el segundo corte, claro, ya es necesario las reacciones que he calculado, puedo trabajar de ese modo. Y finalmente el corte 3 es más conveniente de derecha a izquierda. Así que esa va a ser la solución que nosotros vamos a aplicar. Para eso voy a identificar entonces estas reacciones. Acá tengo las cargas distribuidas, vamos a hallar sus fuerzas resultantes. Recuerden que el base por altura nada más, es el área de un rectángulo y se ubica en su centro de gravedad. Su centro de gravedad en este caso es en el punto medio. Si esto mide 5 metros, acá le va a corresponder 2.5 metros, ¿no? Para cada lado. Igualmente acá, tienen la misma longitud, 2.5, 2.5. 5 por 20 sería 100. ¿Qué unidad se le coloca? Obviamente unidad de fuerza, kilonewton. Y acá sería 25 por 5, me va a dar 125 kilonewton. Ya he colocado también su posición. Vamos a encontrar esas reacciones. En realidad las reacciones acá es muy sencillo también. Como sé que va a actuar una reacción vertical, simplemente es equilibrar con las fuerzas verticales. ¿Cuántas fuerzas verticales hay? Recuerden que este 1 lo vamos a considerar en el estado virtual, así que no se confundan, esto solamente lo coloqué para que ustedes sepan dónde se va a aplicar esa carga. ¿No? El estado real le corresponde a la estructura tal como está asignándose las cargas reales. Entonces acá, para equilibrar la reacción AY, tendría que sumar estas dos únicas fuerzas verticales en las que están actuando. 100 más 125, finalmente me va a dar 225, que sería una fuerza vertical hacia abajo. Por equilibrio, la reacción AY entonces debería ser también lo mismo, de 225 kN, pero debería actuar hacia arriba. Y de esa manera mantiene el equilibrio. Es lo mismo que hubiesen ustedes aplicado sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0, colocan a Y menos 100 menos 125 igual a 0, y finalmente ¿cuánto vale Y? Lo mismo, 225 kN, medio positivo, ha sido correcto como lo he considerado que sería hacia arriba, nada más. Son cosas ya que uno se va acostumbrando, ¿no? Cuando ya va resolviendo ejercicios por mucho tiempo. Y nada, seguimos hallando las demás reacciones. En este caso también va a haber una reacción horizontal. Pero date cuenta y usa un poco la lógica. Si sé que acá se genera una reacción horizontal, vamos a denominar AX, pero no hay fuerzas horizontales en este ejercicio para que de esa manera se equilibre, entonces por lógica debería ser cero, ¿sí o no? Porque no se va a equilibrar con ninguna fuerza horizontal. Así que en conclusión, la reacción AX vale 0. Ya no lo colocamos, lo dejamos así. Pero va a haber una reacción de momento. Yo lo voy a considerar en sentido antihorario. Vamos a colocar acá momento en A. Y de repente, para que no se confundan, vamos a aplicar esa condición que sería sumatoria de momentos en el punto A, ¿no? Porque ahí justamente está actuando el momento. Antihorario positivo igual a 0. Acá sería la fuerza de 125, va hacia abajo, me genera un momento horario hasta el punto A, por lo tanto va a ser negativo. Menos 125 por la distancia desde este punto hasta el punto A. Sería 2.5 más 5. Finalmente sería 7.5 metros. Y luego esta otra fuerza de 100, también negativo porque va hacia abajo y me genera un momento horario. Menos 100 por la distancia que nada más es 2.5. Igual a 0. Perdón, no nos olvidemos el momento, disculpen. El momento ya tiene un sentido antihorario, va a ser positivo. Ahora sí, igual a 0. Y despejo entonces cuánto vale esa reacción de momento. En este caso me da un valor de 1187.5. En este caso su unidad, recuerda que viene a ser kilonewton por metro. Me dio positivo. Quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, que sería antihorario. Porque si hubiese sido de repente negativo, nada más acá se le cambia, pues sería entonces horario. Y el signo ya no se toma en cuenta. Bueno, de esa manera hemos determinado las reacciones, así que tranquilamente puedo ya ir calculando algunos cortes. Creo que hay un detalle que no mencioné, que viene a ser el módulo de elasticidad y la inercia. Para este ejercicio sí le vamos a dar un valor. Ya no lo vamos a trabajar constante de repente como muchas veces lo he trabajado. LI va a ser en este caso 10.800 kilonewton por metros al cuadrado, ¿no? Esta es la unidad que le corresponde a ley, porque recuerda que el módulo de elasticidad viene a ser
fuerza entre distancia al cuadrado, y la inercia viene a ser distancia a la cuarta o longitud. Finalmente la unidad que me queda es fuerza por distancia al cuadrado, justamente lo que tenemos acá. Recuerda que este valor que le estamos dando es cualquier valor, no necesariamente está sujeto de repente a algún tipo de resistencia, algún tipo de sección. Solamente estoy asignando un valor numérico para que más o menos ustedes vean dónde se va a reemplazar. Ya que muchos me preguntan a veces, ¿y qué pasa cuando me dan el valor real? Bueno, así que vamos a calcular esos cortes. Aplicamos acá un corte de izquierda a derecha. El segundo corte va a ser acá. También viéndolo desde esta posición o desde esta perspectiva. También izquierda a derecha. Y finalmente el corte 3, que va a ser de derecha a izquierda. Colocamos acá corte 1. El intervalo le va a corresponder de A hacia B, que sería de 0 a 5 metros. Entonces lo que hago nada más es volver a copiar el mismo problema con las reacciones que están ahí sucediendo. Sería acá 225 y el momento de 1187.5. Dibujamos también la carga distribuida, más o menos hasta acá. Y justamente cuando yo hago un corte de izquierda a derecha, esta va a ser la distancia del X. Recuerda que los esfuerzos que se producen en este punto va a ser de esa manera. La cortante hacia abajo y el momento en sentido antihorario. Lo que yo voy a calcular acá es la ecuación de momento nada más. Hay un tip que también les he dado muchas veces para calcular esa ecuación de momento de una forma directa. No nos olvidemos acá la fuerza resultante. A ver, me estoy olvidando ese detalle. La magnitud de esta carga es de 20, voy a colocar el valor nomás, 20 kN sobre metro. Así que tengo que hallar su fuerza resultante, ¿sí o no? Base por altura, y se va a ubicar en su centro de gravedad. ¿Cuánto es? Base X altura 20, finalmente esto es 20X. Y esto se ubica, como les indicaba, en su centro de gravedad, X medio. Ahora sí, si te das cuenta, este momento tiene un sentido antihorario. Estas fuerzas que me producen un momento con respecto a este punto del corte, esta fuerza me va a generar un momento horario, ¿sí o no? Ese momento horario es opuesto al momento del corte. Cuando son opuestos, van a ser positivos. Entonces voy indicando acá 225 por X, la distancia, y acá este momento tiene un sentido antihorario. Como tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Lo mismo sucede para esta fuerza de 20X, que multiplicando esta distancia de X medios va a ser antihorario también. Así que va a ser negativo. Indicamos, sería en este caso menos 20X por X medios. Esto simplificando ya sería menos 10X al cuadrado. De esa manera entonces hemos generado nuestra primera ecuación. Tengan cuidado nada más a la hora de quizás considerar los signos. Vamos a seguir con el corte número 2. El corte 2, como les dije, estamos viendo desde esta posición o desde esta perspectiva, que sería desde el punto B hasta el punto C. En otras palabras, de 0 hasta el punto C, que mide 6 metros. Colocamos de 0 a 6 y volvemos a dibujar todo ese tramo de ahí, ¿no? Más o menos hasta acá. Ahí voy a indicar la distancia. Esto va a ser X, ¿no? Siempre me preguntan mucho cómo es que se hace ese corte. No es difícil, solamente estamos considerando de esa manera. Y va a ser de lo mismo, pues, ¿no? De izquierda a derecha. La cortante va hacia abajo, ¿no? Viéndolo desde esta perspectiva, recuerden. Y el momento sigue siendo antihorario. Y nada, acá se le va a colocar lo que viene a ser su carga distribuida. Este valor de 20. Ya tengo esa distancia que vale 5 metros. Así que acá tengo que hallar sí su fuerza resultante. Nada más sería base, que es 5 por 20, viene a ser 100. Y esto se ubica en su centro de gravedad. A ver, vamos a colocarlo un poco más abajo para que se entienda. Esta distancia viene a ser X medios. Perdón, no. Es la mitad de la distancia de AB, que viene a ser a 2.5. ¿No? A 2.5, del otro lado también 2.5. Coloco las reacciones. 225, la reacción de momento 1187.5. Ahora sí, generamos nuestra ecuación de momento.
Esto va a ser la ecuación de momento 1, ecuación de momento 2. El mismo criterio, la fuerza 225 por la distancia de 5 me produce un momento horario, así que va a ser negativo, porque, no, perdón, va a ser positivo porque tiene un sentido opuesto al corte. 225 por la distancia que viene a ser 5 metros. Ahí está, este momento sigue siendo negativo, tiene el mismo sentido, en 1187.5. Y finalmente esta fuerza o esta carga que está actuando en el punto medio, que también me va a producir un momento antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Perdón, va a ser negativo, disculpen, porque tiene el mismo sentido, bueno, antihorario. Sería menos 100 por 2.5. Y nada más, ¿no? Te das cuenta que acá de repente el valor de X no ha influido en nada, porque no hay fuerzas que estén en ese mismo, o produzcan, mejor dicho, ese brazo de palanca, fuerza por distancia. No ocurrió en este caso porque no hay reacción horizontal. Si hubiese habido fuerza horizontal, ahí sí multiplicaba con X. En este caso no. Vamos a simplificar todo esto de aquí para que se reduzca nada más a una expresión. En este caso me da un valor de menos 312.5. Ya. Pueden hacerlo de esa manera como les digo, bueno, para ahorrar más cálculos. Sería acá menos 312.5. Una forma de repente para comprobar si es que ese momento es correcto, porque a veces muchos me preguntan, ¿y cómo lo comprobamos sin estar utilizando también el programa? Bueno, miren, si tú te das cuenta al aplicar los cortes, tú ya conoces prácticamente los momentos, ¿sí o no? Sabes que es cuando tú reemplazas este valor de x en 5, ese 5 recuerda que le va a corresponder, en este caso, cuando x es 0, ¿sí o no? Porque justo es 0 es en el punto B, pero para el corte 1 el valor de x5 viene a ser también en el mismo punto B. Entonces vamos a comprobar los momentos. Me tiene que dar, en este caso, menos 312.5 también. Reemplazo, cuando x es 5, vamos a ver qué momento nos da. Ojo, solamente esto es una comprobación nada más, no tiene nada que ver con el método para ya calcular la deflexión por si acaso. Vamos a multiplicar nada más. Donde vean x, acá reemplazan nada más y le colocan el valor de 5. Y justamente me da lo mismo, menos 312.5. Entonces sí, es correcto ese momento que hemos calculado. Ahora sí podemos seguir continuando. Ya tenemos el corte 1, también tenemos el corte 2. Ahora vamos a calcular lo que viene a ser el corte número 3. Vamos a indicar aquí nomás, creo que si alcanza espacio. Colocamos corte número 3. El intervalo va a ser de D hacia C, ¿no? De 0 hasta 5 metros. Y prácticamente lo mismo, bueno, copian el mismo tramo, colocan la carga distribuida y los esfuerzos que se producen en ese punto. Ahora, como yo estoy aplicando un corte de derecha a izquierda, cambia nada más la orientación o los sentidos. Ahora la cortante va hacia arriba y el momento tiene un sentido horario. Esto sigue siendo X, la magnitud en este caso es de 25, hallo su fuerza resultante, base por altura, sería 25X. Y esto se ubica en su centro de gravedad. Generamos esa última ecuación que es el momento 3. Vamos a colocarlo de color negro. Y el mismo criterio, ¿no? Es la única fuerza que está actuando acá. Me va a generar un momento horario. Tiene el mismo sentido. Entonces en ese caso sí va a ser negativo, ¿no? Porque tiene el mismo sentido. Ahora sí, sería menos 25x por x medios. Que simplificando sería menos 12.5 x al cuadrado. De esa forma hemos generado entonces también nuestra tercera ecuación y hemos completado con el estado real. Ahora el segundo paso va a ser generar justamente el estado virtual. ¿Qué es lo que se hace aquí? Prácticamente es copiar el mismo problema, ¿no? El apoyo aquí empotrado con los dos tramos, pero ya no se va a tomar en cuenta lo que viene a ser justamente las cargas actuantes, las cargas reales, ¿no? Recuerden ese detalle. Entonces aquí, bueno,
solamente van a colocar esa carga unitaria donde justamente nos piden la deflexión. Recuerda que este es el punto, a ver, vamos a colocar acá A, B, C y D. Nos piden, ¿no?, la deflexión vertical en el punto D. Así que, como ya lo repetí, voy a colocar una fuerza virtual, una fuerza vertical en ese punto. Le van a dar un valor adimensional, ¿no?, un valor de 1. Generalmente es un valor unitario. Y nada, lo que tiene que hacer es volver allá a las reacciones, volver allá a los cortes, y acá ya lo podemos hacer de una manera más rápida, ¿no? La reacción que le va a corresponder acá va a ser muy sencillo, sería hacia arriba, ¿no? 1, no hay fuerzas horizontales, no hay reacción horizontal, 0. Y el momento también por lógica, esta fuerza me produce un momento horario, ¿sí o no? Sería 1 por toda la distancia hasta el punto A. Eso es lo que se hace. Si tienen dudas, igualmente yo lo que aconsejo es colocarlo de esta manera. Momento en A, aplicamos sumatoria de momentos en el punto A, antihorario positivo igual a 0. Sería menos 1 por toda la distancia. Recuerda que es 5 metros, ¿no?, la distancia horizontal. Esto de acá es 6. Sería menos 1 por 10 más el momento en A, igual a 0. Despejo el momento en A, me va a dar nada más 10, ¿no? Ahí está. Si dieron cuenta, en este caso le corresponde 10, pues, ¿no? 1 por 10 hubiera sido rápido, como les digo, horario 10. Por lógica o por equilibrio, el momento A también debe valer 10, pero en sentido antihorario. Lo que acá recomiendo de repente es que todavía no le coloquen algún tipo de unidad, por si acaso, pero si le quieres ir colocando, ¿qué unidad le corresponde? Recuerda que es fuerza por distancia el momento, pero la fuerza no tiene unidad, solamente es 1, pero la distancia sí, sería como que 10 metros, por así decirlo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver al último, para no marearlos mucho, en realidad déjenlo ahí nomás, con la reacción o bueno, el valor numérico por el momento. Entonces ya tengo las reacciones y ahora sí podría aplicar lo que corresponde a los cortes, ¿no? De manera organizada colocamos acá corte 1, el mismo intervalo va a ser de A hacia B, de 0 a 5. En este caso copiamos nada más. Sería acá 10 y la reacción de 1. Bueno, es un corte de izquierda a derecha, todo esto viene a ser X, y los esfuerzos también, cortante y momento. Pero en este caso el momento yo le voy a colocar una nomenclatura O en minúscula, para diferenciar con el M mayúscula que viene a ser los cortes del estado real. Entonces acá es muy sencillo, vamos a colocar momento 1, sería 1 por X, menos 10. Ahí está el primer corte. Hacemos lo mismo entonces para el corte número 2. El intervalo también se mantiene, el de B hacia C, de 0 a 6. Más o menos hasta acá. Está el apoyo. Los momentos acá, bueno, de 10, de 1. Y acá el corte es así, bueno, X. Los esfuerzos, la cortante hacia abajo y el momento en sentido antihorario. Bueno, coloco acá el momento. Sería 1 por toda esa distancia 5. Horario es opuesto al corte, entonces va a ser positivo. 1 por 5. Este momento tiene un sentido antihorario, simplemente sería menos 10. Nada más, porque no hay más fuerza que produzca momento. Negativo ya lo indiqué, es antihorario, tiene el mismo sentido. Entonces acá sería 5 menos 10. ¿Cuánto es 5 menos 10? Menos 5. Así que colocamos nada más, de una forma rápida. Menos 10 más 5 sería menos 5. Ahí está. Entonces de esa manera hemos calculado lo que viene a ser el corte número 2. O colocamos acá mejor momento 2. Finalmente el corte número 3 también hacemos lo mismo. El intervalo de 0 a 5. Más o menos hasta acá. La cortante acá, recuerda, es en el otro sentido, hacia arriba, y el momento en sentido horario. Solamente acá está actuando una fuerza unitaria, pues no. Esto viene a ser entonces la distancia. Generamos el momento 3, va hacia abajo, me genera un momento horario, tiene el mismo sentido, así que va a ser negativo. Menos 1 por X, ahí está. Una vez que ya tenemos prácticamente todos los cortes del estado virtual, que son 3, tal como le correspondía al estado real, es cuestión ya del paso número 3 o el paso final de calcular ya la deflexión. Cálculo
de la deflexión vertical que se va a producir en el punto D. Ahí lo tenemos. ¿Cómo calculamos esta deflexión? Recuerda que como estamos aplicando el método de la carga virtual, método del trabajo virtual, como se le llame, va a ser lo siguiente. Ya sea una deflexión, un desplazamiento, sea horizontal, vertical, como también un giro o la rotación, ¿no?, que se va a generar también en un punto, va a ser entonces la integral de 0 a L de ese corte que estás aplicando. Abrimos paréntesis, colocamos acá la ecuación del momento del estado real por la ecuación del momento del estado virtual, ¿no?, con una letra minúscula, por un diferencial de x, y todo esto se divide, recuerden, entre el módulo de elasticidad por la inercia. Por eso este dato ya nosotros lo tenemos, ya les he dado, vale 10.800 kN por metros al cuadrado. Entonces, como es un valor constante prácticamente para todo este pórtico, yo puedo factorizarlo, ¿no?, sacarlo de la integral, de este modo. Sería acá 1 entre EI, ¿no?, porque el EI está dividiendo. Abrimos un paréntesis y ahora sí comenzamos con la integración. Sería la primera integral, o el primer corte, mejor dicho, es la multiplicación nada más. El corte 1, ¿cuánto es? Toda esta expresión, ¿sí o no? Mejor lo copio y lo colocamos acá. Esta es la ecuación del corte 1. Vamos a borrar esto. Entonces, este corte 1, recuerda que se está integrando. ¿Cuánto es ese intervalo? El corte 1 viene a ser de 0 a 5. Así que reemplazamos acá de 0 a 5. Y recuerda que estamos multiplicando, ¿no?, por el corte 1 del estado virtual. ¿Cuánto es? Sería 1 por x menos 10, ¿no? En otras palabras, x menos 10. Ahora sí. Bueno, abrimos por un diferencial de x. Y nada, tienen que sumar entonces con la otra integral, recuerden. Acá vamos a sumar entonces con la segunda integral, o el segundo corte, mejor dicho, que viene a ser el corte 2. ¿Cuánto vale? Menos 312.5. Indicamos aquí. Integral, el corte, a ver, ¿desde dónde era? El de 0 a 6. El intervalo, menos 312.5 multiplicado por el corte 2 del estado virtual, que viene a ser en este caso menos 5, ¿no? Tengan cuidado ahí. Ahora vamos a revisar nuevamente si está correcto esta multiplicación. Ya el corte 1 con el momento 1 virtual, sí, correcto. El corte 2 menos 712 por el corte 2 acá del estado virtual, que viene a ser menos 5, ¿no? Y acá menos 5, diferencial de x. Y sumamos con la última integral, que viene a ser prácticamente el corte número 3. El intervalo viene a ser, en este caso, de 0 a 5. Reemplazamos. ¿Cuánto vale ese corte? Menos 12.5 x al cuadrado. Menos 12.5 x al cuadrado multiplicado por el corte 3 del estado virtual, que viene a ser menos x. Por el diferencial de x. Y cerramos ahora sí el corchete. Entonces podemos ir ya integrando por partes, ¿no?, cada una de estas integrales. Pueden utilizar sus calculadoras en realidad, porque hacerlo de forma manual quizás tome un poco más de tiempo. A ver, vamos a ir comprobando cada integral. Primero, para este de acá, integral de 0 a 5, 225x menos 1187.5 menos 10x al cuadrado por x menos 10. Entonces acá me estaría dando esta expresión, que mejor lo voy a colocar en la parte inferior. Vamos a indicar acá desplazamiento vertical que se produce en el punto D. Es igual, la primera integral, veo que me está dando toda esta expresión. Voy a colocarlo su valor en fracción mejor, para no tener problemas. No se olviden el EI. Recuerden que lo habíamos sacado, ¿no?, de la integral. Sería acá 3,40625 entre 12. ¿Qué unidad le corresponde? Miren, la unidad es la siguiente. La ecuación del momento, el estado real, si te das cuenta, sigue siendo fuerza por distancia. Kilonewton por metros, ¿no? Vamos a indicar acá. Kilonewton por metro.
Y la unidad que le corresponde al momento del estado virtual, ya le mencioné, recuerden que la fuerza viene a ser 1 y la distancia sigue siendo metros, entonces sería nada más metros. Pero como estamos integrando con respecto a una longitud, el diferencial de x toma nuevamente otro valor que viene a ser m, pues, ¿no? Metros, estamos integrando con respecto a una longitud. Finalmente arriba sería kilonewton por metros al cubo, eso es lo que le va a corresponder. Sumamos con la segunda integral, que es de 0 a 6 de menos 312.5 por menos 5. Me da un valor de 9375 y le va a corresponder la misma unidad, kilonewton por metros al cubo. Finalmente sumamos con la última integral de 0 a 5 menos 12.5 x al cuadrado por menos x. En este caso me da esta expresión, veo que me va a dar en fracción, sería 15.625 entre 8. ¿Qué unidad? Lo que ya mencioné, kilonewton por metros al cubo. Ahora sí, cerramos el corchete y recuerden que es, como tienen las mismas unidades, se tiene nada más que sumar. Desplazamiento vertical en D. Vamos a sumar todas estas expresiones para ver cuánto nos está dando. Y me da el siguiente valor. Sería 39.000, a ver, 39.713.54167. Arriba sería kilonewton por metros al cubo. Pero recuerda que estamos dividiendo todo sobre EI. Y el EI ya lo tenemos prácticamente como dato, que es 10.800 kilonewton por metros al cuadrado. Colocamos 10.800 kilonewton por metros al cuadrado. Se simplifica kilonewton, metros al cuadrado con metros al cubo, finalmente me va a quedar en metros, ¿sí o no? Esa es la unidad o la unidad que le corresponde a la deflexión. Ahí vamos a dividir 39713.54167 entre 10.800. Bueno, me está dando entonces el siguiente valor de 3. Vamos a considerar 3 decimales nomás. 3.677, que unidad metros, ¿no? Metros al cuadrado abajo, metros al cubo, me va a quedar metros. Entonces, esta es la respuesta final. De repente algunos dirán, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Una deflexión de 3 metros como que no guarda de repente alguna lógica. Pero no se preocupen, esto solamente son datos, como les digo, académicos, nada más como referencia para saber cuál sería el valor numérico y cómo se debería expresar, ¿no? Porque generalmente un desplazamiento no va a tener este tipo de valores, ¿no? En realidad sería mucho menor, pues, ¿no? En milímetros, un centímetro, qué sé yo, ¿no? Dependiendo también de las características del material que se le va a tomar en cuenta. Y bueno, ¿cómo se interpreta también este resultado? Nos ha dado un valor positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos asumido de la carga unitaria. Así que la deflexión que va a tener entonces este pórtico más o menos sería así, pues, ¿no? Hacia abajo, como lo mencioné al comienzo del video, y este sería el valor de delta que hemos calculado ya, ¿no? 3.677 metros. ¿En qué sentido? Hacia abajo, ¿no? Porque nos dio positivo. Si nos hubiese dado negativo, simplemente se le cambia acá el sentido, pues, ¿no? Se le coloca que va hacia arriba. Y bueno, espero que te haya servido este video en realidad. Como siempre, recuerden, traten de darle like, comenten, suscríbanse y compártalo con más compañeros y así poder seguir aprendiendo. Así que conmigo será hasta un próximo video.